en esa serie. Bueno, vamos entonces, hermanos, a nuestro bosquejo el día de hoy, después de esos anuncios. Estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar hoy. Este es, número 1, una definición más extensa de teología. Disculpen el typo ahí, que se me olvidó una N, donde dice definición. Disculpen el error. Luego, en el 2, ¿por qué hacemos teología? Luego, en el 3, tipos de teología. Esos son los puntos que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y vamos entonces inmediatamente al punto número 1, que es una definición, está mal escrito ahí también, les pido disculpas, más extensa de lo que es teología. Una definición más extensa de lo que es teología. Pero bueno, antes de dar una definición más extensa, ¿qué les parece si damos una más sencilla? ¿No? La semana pasada, básicamente dijimos que la teología era, de una forma bien simple, una definición preliminar que vimos la semana pasada de teología fue que teología es palabras dichas sobre Dios, ¿verdad? Se debe de recordar. Nos basamos en que lo que más se parece en la Biblia a la expresión teología es cuando aparece en las escrituras la frase la palabra de Dios, ¿ok? Pero entonces el día de hoy vamos aquí a una definición más sencilla todavía, que es estos dos términos griegos, el término theos, que quiere decir Dios, y el término logos, que usted ya sabe, ¿no? Cada vez que aparece este término logos, se refiere a un tratado, a un estudio, a unas palabras dichas sobre un tema X. Y usted sabe, este término lo vamos a encontrar en muchas palabras, como biología, por ejemplo, que viene así a mi mente inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Una definición muy sencilla, muy básica, más que nada etimológica de la palabra teología, pero luego entonces vamos a ver, como dice el punto 1, una definición un tanto más elaborada. Y aquí se las pongo en pantalla, y esta es una definición un poco más elaborada de teología. Dice, teología es el estudio de Dios y su relación con el mundo, especialmente sus relaciones con los seres humanos. El objetivo de la teología es o debe ser una relación correcta con Dios a través de la mediación de Cristo. Esta definición, hermano, es una de muchas definiciones sobre teología, pero elegí esta definición, hermano, porque de alguna manera encontramos en las escrituras un eco de esta definición, y lo encontramos en una declaración del apóstol Pablo en el libro de los Filipenses capítulo 3 versículo 28. Y dice así, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, aquí lo que estamos viendo más o menos, hermanos, es que Pablo de alguna forma está llamando a este conocimiento de Dios por medio de Cristo, lo está llamando un conocimiento más excelente que todos aquellos credenciales que de alguna manera él ostentaba y él tenía en el fariseísmo, como rabino, en el judaísmo, etcétera, antes de venir a Cristo. Entonces, aquí prácticamente en este versículo, si lo aunamos con la definición previa que estuvimos leyendo, podríamos decir entonces que teología es lo siguiente, basado tanto en la definición que vimos como en este pasaje de los Filipenses. Podríamos decir entonces que teología es un conocimiento cuyo objeto es Dios, es un conocimiento cuyo mediador es Cristo y es un conocimiento cuyo objetivo es vivir para Dios. Estas 3 cosas las podemos de alguna manera extraer del pasaje que nosotros leímos, y más o menos es a esto a lo que Pablo reduce el conocimiento. Ese conocimiento que él llama entonces un conocimiento excelente. ¿Ok? Dice que es algo que él lo tiene como un conocimiento de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, esta es una definición un poco más extensa, y vamos entonces a quedarnos con estas 2 definiciones que le estoy dando acá, ¿no? Basado en Filipenses capítulo 3, 7 al 8. Podríamos encontrar muchas otras definiciones, hermanos, en muchos otros manuales. Quiero hacer una aclaración acá con respecto a la palabra teología, y es que la palabra teología, hermanos, ya se usaba
en el mundo antiguo pagano, antes de que la iglesia viniera a existir como iglesia, ya en la era eclesiástica del Nuevo Testamento. Ya la palabra teología existía de alguna manera en el mundo griego. Cuando se hablaba de teología, se estaba entendiendo que se estaba hablando sobre ciertos dioses. Nosotros sabemos obviamente que son dioses falsos. La iglesia tomó esta palabra, la palabra teología, y la adaptó entonces para hablar del Dios verdadero. Es en ese sentido que cuando nosotros usamos la palabra teología, le estamos dando esta definición que aparece ahí en pantalla. Un conocimiento cuyo objeto es Dios, el Dios verdadero obviamente, es un conocimiento cuyo mediador es Cristo. No podemos hacer teología aparte de Cristo, ¿ok? Porque Cristo es el camino al Padre, y es un conocimiento cuyo objetivo es vivir para Dios. Amén. Y hecha entonces esta aclaración, cabría decir, hermanos, que si pudiéramos rastrear cuándo fue que la iglesia, si nos remontáramos en el tiempo, que la iglesia ya hizo esta adaptación que yo les mencionaba de esta palabra teología que ya se usaba en el mundo pagano, algunos eruditos dicen, me parece que Joel Beeke y John MacArthur dicen en sus manuales, el manual de John MacArthur, por cierto, no se los mencioné la semana pasada, yo les podría decir por qué, pero bueno, ese es otro tema. Estos eruditos dicen, hermanos, que más o menos la palabra teólogos, con H en medio de la T y la se comenzó a usar más o menos a principios del siglo II, y fue para definir al apóstol Juan. El apóstol Juan, el escritor del Apocalipsis, de los evangelios y de las cartas juaninas, fue, se cree, según eruditos, el primero entonces al que se le adjudicó este nombre de el teólogo, alguien que hablaba de Dios. Algunos otros lo llamaban también Juan el Divino, ¿no? Tenía, obviamente era un anciano muy venerable que sobrevivió a todos los demás apóstoles y tenían una cierta reverencia hacia él. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que todo esté bien hasta este punto, que hemos desarrollado entonces un entendimiento un poco más extensivo, una definición un poco más extensa de lo que es entonces teología, eh, desde un punto de vista más amplio, de lo que vimos la semana pasada, obviamente. Ok, vamos a entrar entonces al punto número 2. Y el punto número 2, hermanos, es ¿por qué hacemos teología? ¿Por qué hacemos teología? Saludos a los que entraron ahorita, Blanca Peña, la hermana Nelly y mi esposa, que ya se conectó. Bueno, entonces, hermanos, ¿por qué hacemos teología? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en este punto. Recuérdese que nuestra clase hoy se titula Tipos de Teología y vamos a llegar a eso, que es el punto principal que vamos a estar desarrollando en el punto 3. Amén. Pero bueno, ¿por qué hacemos teología? Voy a mencionar acá, hermano, por lo menos 5 razones de por qué hacemos teología. Eso es lo que vamos a estar viendo en este punto antes de entrar ya a nuestro tema, ¿ok? Esta es una especie como de intro largo que estoy haciendo con estos 2 puntos, ¿ok? Y la primera razón, hermanos, por la que debemos hacer teología o por qué hacemos teología es porque Dios ha hablado. Hacemos teología porque Dios ha hablado. Para eso leemos ahí Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, y dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la primera razón, hermanos, por qué hacemos teología es porque Dios ha hablado. El trabajo de un teólogo o de un maestro de la Biblia, que no tiene que ser necesariamente un teólogo profesional, pero acuérdese que aprendimos la clase pasada que todos somos teólogos en algún sentido. Entonces, el trabajo de todo teólogo, de todo pastor, de todo predicador, es el ayudar a la iglesia a escuchar la voz de Dios y responder a la palabra de Dios, ¿ok? Obviamente no me refiero a la voz audible, ¿no? Nosotros, por lo menos yo, no sé si algunos hermanos por ahí creen que cuando alguien dice Dios me habló audiblemente y oí su voz es algo que muchas personas dicen a la ligera. Yo personalmente no creo en eso, pero sí creo que podemos hacer nosotros que la Biblia sea audible. Cuando nosotros estamos hablando las escrituras, nosotros nos volvemos de alguna manera el eco de Dios, ¿no? O como bien lo dice Steve Lawson, ¿no? Si quieres que Dios te hable audiblemente, pues lee la Biblia en voz alta. Pero en este punto, hermanos, entonces lo que estamos viendo es que
hacemos teología porque Dios ha hablado, y nuestro trabajo entonces como maestros de las escrituras, como teólogos, hermanos, es nosotros pasar un buen tiempo en las escrituras, comprender las escrituras y entonces hacer saber las escrituras a los demás. Amén. Creo que un modelo excelente para esto podría ser Esdras. Esdras, el escriba, que cuando leemos el pasaje donde él dice, hermanos, que se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová. ¿Ok? Eso se dice fácil, pero eso quiere decir que estudiaba profundamente la ley del Señor. Pero en segundo lugar, dice que después de inquirir en la ley del Señor, se propuso cumplirla. Y en tercer lugar, se propuso enseñarla al pueblo. Esos pasajes están ahí en Esdras 7. Entonces, lo que él hizo, hermanos, es más o menos el trabajo del teólogo. Por cuanto Dios ha hablado, nosotros escuchamos, nosotros comprendemos, nosotros aplicamos a nuestra vida y entonces nosotros transmitimos ese conocimiento a otras personas. Eh, Nosotros lo que queremos es llevar a las personas que glorifiquen a Dios porque Dios nos ha dado su palabra. Esa es la primera razón y vamos a ver entonces la número 2. Hacemos teología, hermanos, porque debemos escuchar a Dios. Hacemos teología porque debemos escuchar a Dios. Esto lo encontramos, hermanos, en pasajes como, por ejemplo, Deuteronomio 18:15, donde Moisés habla de un profeta que había de venir y que había que oír a ese profeta. Nosotros sabemos ya por la revelación completa de las Escrituras que ese profeta es Cristo. Pero en Deuteronomio lo que encontramos constantemente es el mandato de oye, oh Israel. De ahí viene la famosa Shema, ¿no? La Shemada a Israel, que le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero aquí esta palabra oír va más allá, hermano, de meramente tener un oído que percibe, ¿no? Porque naturalmente percibimos cuando alguien está hablando. Aquí se refiere a un pensamiento que obedece, es decir, atender con un cierto nivel que requiere pensamiento cuando Dios está hablando para que nosotros entonces podamos atender lo que Dios está diciendo y aprenderlo. Cristo, cuando vino y predicó, Cristo estaba directamente hablando la doctrina de Dios, las palabras de Dios. De hecho, cuando vemos en los evangelios el pasaje de la transfiguración y aparecen con Cristo, Moisés y Elías, se oye una voz del cielo que dice a él oíd, refiriéndose a Cristo. Encontramos entonces a Cristo por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, donde lo encontramos prometido en Deuteronomio 18:15 como el profeta que iba a ser un profeta que el pueblo iba a oír, pero ya desde Génesis se había prometido al Mesías, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, y lo encontramos en Lucas 24, del 44 al 47, diciendo que las escrituras, los salmos y los profetas daban testimonio de él, refiriéndose a que todo el Antiguo Testamento prácticamente trataba sobre él. Entonces hacemos teología porque queremos escuchar a Dios, queremos escuchar su palabra para obedecerla con un pensamiento que nos llama entonces a la obediencia. La tercera razón de por qué hacemos teología es, hermanos, porque queremos obedecer a Dios, ¿ok? Hacemos teología para obedecer a Dios. Desde el punto de vista bíblico, si tú no obedeces, es como si de alguna manera no hubieras escuchado. Mire lo que dice Deuteronomio 5:1. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Entonces, escuchar y recordar la palabra de Dios requiere algo más que simplemente recitar textos de la Biblia, ya que la ley de Dios no regula cada situación de nuestra vida. Lo que requiere es que leamos toda la Biblia y tengamos entonces una especie de como de cosmovisión que nos ayude. Debemos de ser aptos en todo el consejo de Dios para guiar nuestra vida. Por ejemplo, en estos últimos tiempos, uno de los retos a los que se enfrentan muchos cristianos es los temas que tienen que ver con ética. Cosas, por ejemplo, con las cuales no tuvieron que lidiar cristianos del pasado. Usted sabe que en el pasado hubo grandes teólogos, eran mentes brillantes, nos dejaron muchísimo material y muchísimo conocimiento
desde el cual nosotros comenzamos a edificar otras cosas, ya no tenemos que comenzar de cero, porque ellos lo hicieron, pero por ejemplo, no nos dejaron grandes enseñanzas sobre temas de actualidad como la fertilización in vitro o la eutanasia o cosas así que tienen que ver con ética o con bioética. Y entonces, como son temas que de repente la Biblia no aborda puntualmente con libro, capítulo y versículo, lo que necesitamos nosotros es tener una cosmovisión general de la Biblia para poder entonces, por medio de todo el consejo de Dios, poder resolver esos asuntos. Entonces, por lo tanto, la obligación de obedecer la palabra de Dios requiere una tarea teológica, ¿ok? Debemos de tener una mente entonces teológica, debemos de tener una mente que piensa, una mente que discierne, que puede tomar las diferentes partes del consejo de Dios, unirlos en una especie como de cosmovisión cristiana y usarlos entonces para las situaciones diarias de nuestra vida y poder entonces obedecer a Dios. Necesitamos teológicamente crecer, hermanos, amén, aprender más y crecer para tener un entendimiento más amplio. La cuarta razón, hermanos, por la que hacemos teología es que hacemos teología para enseñar a otros, que creo que esto es un poquito redundante con el tema uno, que dijimos que hacemos teología porque Dios ha hablado y porque vamos a enseñar a otros, pero creo que tiene otras aristas, otras cosas. Por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio 4, del 9 al 10. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Entonces, hacemos teología, hermanos, porque es necesario enseñar a las otras generaciones que vienen detrás de nosotros. En la Biblia, por ejemplo, en este pasaje, hermano, encontramos dos tipos de enseñanza. Número uno, la enseñanza en el hogar, que es la enseñanza que consiste en enseñarle a nuestros hijos, pero encontramos también la enseñanza a la asamblea, que es la enseñanza que consiste en enseñarle al pueblo. Amén. De hecho, de aquí es donde nace la palabra iglesia, hermano, por si no, algunos no lo sabían. Aquí en el versículo 10 de Deuteronomio, la palabra que dice reúneme al pueblo, si ustedes la quieren marcar ahí, esa palabra que dice reúneme al pueblo, que es la palabra hebrea kahal, que se tradujo en la Septuaginta, cuando el Antiguo Testamento hebreo se tradujo a la Septuaginta y se hizo el Antiguo Testamento griego, esa palabra kahal, reúneme al pueblo, se tradujo entonces como eclesia y se refiere a asamblea, y de la palabra eclesia es de donde viene nuestra palabra en español iglesia, ¿ok? Pero aquí por lo menos, hermanos, podemos aprender entonces dos razones por las que hay que hacer teología. En primer lugar, porque se demanda que demos una enseñanza doméstica, una enseñanza en nuestros hogares, que transmitamos a nuestros hijos los principios, las doctrinas, los credos, las confesiones de fe de la iglesia, lo que la iglesia ha creído. ¿Ok? Pero decíamos también, habla de una enseñanza en la asamblea al pueblo. Hay que enseñar a la familia, hay que enseñar a la iglesia. Ambas cosas están estrechamente entonces relacionadas. La tarea teológica tiene una ambición de cierta manera multigeneracional. Por eso los padres en Deuteronomio encontramos constantemente para que hables a tu hijo estas palabras que yo te he hablado, se las hablarás a tu hijo en todo tiempo. Al estar en casa, al acostarse, al levantarse, al ir de camino, era el mandamiento de parte de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel antes que entraran a Canaán, que era un pueblo pagano donde había tantas posibilidades de desviarse, de contaminarse, es afírmense bien en el conocimiento de Dios. Amén. La siguiente razón, hermano, y quinta y última de por qué hacemos teología es para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces vamos haciendo un compendio. Dios ha hablado, debemos entonces escucharlo, debemos entonces obedecerlo, debemos entonces enseñar eso a los demás, eso fue el punto del 1 al 4, y luego
entendemos que todo esto lo que va a traer a Dios es mayor gloria, mayor gloria. ¿Por qué? Porque como bien dijo Calvino en su catecismo, él preguntó, en la pregunta número 6, él dijo, ¿cuál es el verdadero y correcto conocimiento de Dios? Y él respondió, cuando lo conocemos para que podamos honrarlo. Ese es el conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero, hermano, es más que letras, es más que teorías. Eso se vuelve solamente teoría, un conocimiento teórico, pero es un conocimiento verdadero, como dice Calvino, cuando usamos ese conocimiento para honrar a Dios, para darle la gloria a Dios. Debemos hacer teología entonces porque Dios ha hablado y el propósito es que Dios sea glorificado. Si ve, Él mismo inició la revelación con el propósito de que Él mismo sea entonces glorificado. Sin una sana doctrina, la naturaleza del hombre lo que se vuelve es una fábrica de ídolos. No sé cuántos saben quién dijo esa frase célebre. Es una frase muy célebre, muy conocida y bueno, también fue Juan Calvino el que dijo eso. El corazón del hombre por naturaleza tiende al orgullo. El corazón del hombre por la naturaleza muchas veces tiende a fabricar un Dios según su capacidad. Amén. Y Calvino dijo obviamente que eso era idolatría. Tenemos que honrar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios por cómo Él se ha revelado en las Escrituras y por lo que Él pide de nosotros. Gloria a Dios por eso. Bueno, espero que todo bien hasta aquí, mis hermanos. Vamos entonces a entrar en materia. Esta es la parte un poco más amplia, que es donde más tiempo vamos a pasar, pero obviamente trataré de ser consciente. Muchas gracias a todos. Tenemos 40 personas ahora y eso es bueno. Así que muchas gracias. Están ahí pendientes. Espero que, pues, verdad, no se desconecten y si hay alguna pregunta ahí la puedan escribir en el chat. Bueno, vamos entonces, hermanos, a el tema de hoy. Nuestro tema de hoy, hermanos, es tipos de teología. Tipos de teología. ¿Y qué queremos decir con esto, hermano? Bueno, lo que queremos decir, hermanos, es, usted sabe, este curso se llama teología sistemática, pero la teología sistemática, hermano, es solamente uno de los varios tipos de teología que existen en la teología, ¿ok? Acuérdese que hay varios tipos de teología, hermano. Nosotros estamos haciendo una teología evangélica, cristiana, ¿no? Con ciertos tintes por ahí reformada, obviamente. Yo sé que en el grupo hay personas que no son necesariamente reformados. Yo soy reformado, hermanos, amén. Pero obviamente, hermanos, no estamos haciendo teología católica romana, no estamos haciendo teología de los mormones o de los testigos de Jehová, no, estamos haciendo una teología cristiana, evangélica protestante. Amén, evangélica protestante. Entonces, es importante, creo yo, antes de que entremos ya a empezar a ver todas estas ramas de la teología sistemática, como las escrituras, Cristo, el hombre, el pecado, etcétera, que por lo menos exploremos un poco estas otros tipos de teología que hay dentro del protestantismo, ¿ok? Aparte de la teología sistemática, porque de alguna manera, hermano, todas están entrelazadas de alguna manera. Todos estos tipos de teología están entrelazadas. Hay una relación entre la teología sistemática y cada una de las teologías que voy a mencionar, y es bueno entonces que sepamos, ¿no? Y en un futuro sería bueno tomar un curso no de teología sistemática, sino de este otro tipo de teologías que les voy a mencionar, ¿no? No se preocupen, hermano, por conceptos, palabras que de repente les suenen muy técnicas. Tranquilos, si ustedes son nuevos en teología, hagan de cuenta que ahorita ustedes van a comenzar como a armar un rompecabezas gigante y están empezando a poner las primeras piezas. Algunas cosas, cuando tú comienzas a poner las primeras piezas, no tienen mucho sentido, pero conforme vas uniendo más piezas y poniendo más piezas, el cuadro, el panorama se comienza a completar y todo comienza a caer en su lugar. Se unen todas las piezas y forman un cuadro y lo comprendes mejor. Así que paciencia, especialmente cuando hablamos de este tipo que es la primera, la teología bíblica. Es porque, le digo paciencia porque esta es una de las que es difícil de definir qué es teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Ok, vamos a aclarar que cuando decimos teología bíblica, de antemano todos los tipos de teología tienen que ser bíblica. Toda la teología que se hace, cualquier tipo de teología, debe de ser bíblica porque se basa en las escrituras.
Pero no es a eso que nos estamos refiriendo en este momento. En este momento a lo que nos estamos refiriendo, hermanos, es a una rama que se llama teología bíblica. ¿Ok? Se refiere a una disciplina teológica entonces en particular. Aquí, hermanos, les voy a ser sincero, me ayudó mucho D.A. Carson para poder comprender más claramente lo que es la teología bíblica. Estos conceptos que les voy a compartir aquí no están en los manuales, ya les voy a poner los links de los libros, pero hermanos, esta teología es un poco enredada y tuve que echar mano de otros recursos porque en los manuales a mí no me quedaba clara. Y eso es el trabajo del maestro, ¿no? El trabajo del maestro es agarrar los libros, quebrarse la cabeza, quemarse las pestañas, como decimos en mi país, comprender un concepto y entonces comunicarlo a los estudiantes. Pero, sinceramente, en los manuales yo lo encontré bastante ambiguo. Me gustó mucho una definición que de alguna manera da D.A. Carson, uno de mis teólogos favoritos también. No sé si recuerda que la semana pasada les mencioné quién es mi teólogo favorito, que fue el finado Arcis Sproul, pero este D.A. Carson es uno también de mis teólogos favoritos. Y ahora, él, hermano, para poder explicar un poco mejor qué es teología bíblica, lo que hace es que lo divide en dos tipos de teología bíblica. Lo divide en dos tipos. Y en el primer tipo de teología bíblica, lo que él dice es que se trata de responder la pregunta, ¿cómo aborda un tema, un autor, un libro o un grupo de libros de la Biblia? ¿Ok? Este es en el primer lugar, el primer tipo de teología bíblica trata de responder la pregunta, ¿cómo aborda un tema, un autor, un libro o un grupo o libros o grupo de libros de la Biblia? Ok, ahora, como yo sé que esto es un poco difícil, entonces aquí es donde vienen los ejemplos. A mí me gusta mucho cuando alguien te está explicando un concepto y no se entiende y te da un ejemplo, porque le soy sincero, muchas veces tú estás leyendo un manual y no dan ejemplos y tú lees y lees y lees y no entiendes. Tú necesitas un ejemplo. Entonces, aquí, hermano, cuando hablamos de este tipo de teología bíblica, cuyo objetivo es responder la pregunta, ¿cómo aborda un tema, un autor, un libro o un grupo de libros de la Biblia? Se refiere, hermano, a cuando estamos haciendo teología, por ejemplo, solamente en un libro, ¿ok? Estamos haciendo un estudio teológico, por decir algo, del libro de Génesis y estamos haciendo un estudio teológico de ese libro y nos centramos en ese libro y lo escudriñamos de punta a punta y sacamos todos sus temas. Eso es a lo que se refiere aquí teología bíblica, ¿ok? Refiriéndose a un autor, por ejemplo. Podríamos decir que queremos armar todo un perfil del apóstol Pablo, vamos a estudiar, vamos a hacer una teología bíblica del apóstol Pablo y comenzamos a hablar todo lo que podamos saber sobre el apóstol Pablo. ¿No? Nos vamos a sus epístolas, nos vamos al libro de los Hechos, que es donde obviamente vamos a encontrar información del apóstol Pablo, dónde nació, su estilo de escritura, su educación, etcétera. Que estamos haciendo una teología bíblica de Pablo. Pero también dice que puede ser una teología de un grupo de libros. Y por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes, por ejemplo, un día se haga un maestro en las pastorales, ¿no? Y que sea un maestro, que sea una autoridad, que digamos, ok, ¿a quién consultamos para que nos hable de las pastorales? Y digamos, por ejemplo, no sé si sigue ahí el hermano Tico, y digamos, bueno, consultemos al hermano Tico porque él es un maestro en las pastorales. Usted sabe, las tres cartas pastorales son primera, segunda de Timoteo y Tito. Entonces, este tipo de teología bíblica hace que un teólogo se haga un experto en un autor, un libro o un grupo de libros. Podemos poner otro ejemplo, que le digamos a alguien, mira, examina toda la teología juanina, ¿no? Toda la teología juanina. Dinos si el griego del Evangelio de Juan junto con el Apocalipsis coincide. Háblanos bien quién era Juan, porque hay mucha confusión, si fue Juan el teólogo el que escribió el Evangelio de Juan o si fue Juan el anciano. Entonces, eso es lo que en esta parte, hermano, de teología bíblica se dedica a eso. ¿Ok? Responde la pregunta, ¿cómo aborda un tema, un autor, un libro, un grupo de libros de la Biblia? ¿Ok? Lo que se trata entonces es de entender qué Dios dijo o qué es lo que se dijo en ese momento, en ese periodo, en ese cuerpo de libros
¿Qué vocabulario se usó? Usted sabe que los que son expertos en este tipo de teología, por ejemplo, están leyendo una carta, están leyendo Hebreos, por ejemplo, que es anónimo, y dicen, este vocabulario parece de Pablo, pero no me convence. Pareciera de Apolos, pero no tenemos mucho sobre Apolos. Usted sabe que siempre ha habido una controversia sobre quién escribió Hebreos. Algunos dicen que Bernabé, otros que Apolos, otros que Pablo. Es más, algunos dicen que fue Lucas que lo escribió, que Pablo se lo estaba dictando, etcétera. Y entonces los que saben hacer este tipo de teología bíblica, hermano, se vuelven expertos, ¿no? En el vocabulario, etcétera. Ok, ahora pasemos al segundo. El segundo tipo de teología bíblica que Carson habla es la que responde la pregunta: ¿cómo se desarrolla una doctrina particular de la Biblia en relación con la historia redentora en todo el canon? Entonces, este es el segundo tipo de teología bíblica que menciona Carson. Aquí lo que dice es que entonces se va a una doctrina particular de la Biblia en algún pasaje, en algún libro, y luego se trata de entender cómo se relaciona con todo el canon de la Biblia, que son los 66 libros. ¿Cómo encaja esta historia en toda la historia redentora que va desde Génesis hasta Apocalipsis? Eso es lo que trata de hacer entonces, en segundo lugar, este segundo tipo de teología bíblica que menciona Carson. Una vez que se logra estudiar entonces un asunto, un libro, un autor, un grupo de libros, se hace una buena exégesis de ellos en la teología bíblica primera, entonces se puede responder esta pregunta. ¿Ok? El primer tipo de teología bíblica ayuda a la segunda teología. Y aquí voy a dar un ejemplo. Ok. Por ejemplo, uno puede desarrollar una teología bíblica de la morada de Dios comenzando a rastrear la morada de Dios con el hombre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Ok? En este segundo tipo de teología. Por ejemplo, si vamos al Génesis y decimos cómo era la relación de Dios o la morada de Dios con los hombres en Génesis, podríamos decir entonces que Dios antes de la caída caminaba al aire de día con los hombres en el Edén. ¿Ok? Luego, si nos pasamos a una era, por ejemplo, ya del reino de Israel, podríamos decir entonces que la morada de Dios con los hombres, ya desde el Éxodo en adelante, todos esos libros de los reyes, de Samuel, etcétera, justo hasta Salomón, fue a través del tabernáculo. A través del tabernáculo era que Dios moraba con los hombres. Luego, si rastreamos desde el tiempo de Salomón hasta los tiempos en que esos templos fueron destruidos y luego reconstruidos, etcétera, Dios moraba en el templo, moraba con el pueblo en el templo. Después el templo fue destruido, vino la era de la iglesia y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo mora en los creyentes. La morada de Dios sigue estando con el pueblo, pero ahora mora en los creyentes. Pero si continuamos y nos vamos a un tema escatológico y hablamos ya de la eternidad, sabremos entonces que Dios morará con los hombres para siempre. Y lo que hicimos entonces es una teología bíblica acerca de la morada de Dios desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero pasamos por alto un tema bien importante, y es que en medio de esas dos cosas, de Génesis y el Antiguo Testamento y del Apocalipsis y las últimas cosas, Dios moró en persona, en la persona de Jesucristo, en su Hijo que se encarnó aquí en la tierra. Amén. Entonces, el que tiene una buena teología bíblica, hermano, puede entender más fácilmente la Biblia a la luz de toda la historia redentora. Por medio de eso, entonces, entender mejor las historias. Estamos leyendo Génesis y estamos leyendo en el capítulo 37 la vida de José, y de repente viene el capítulo 38 que parece que no tiene nada que ver, que habla sobre Judá y Tamar. Y tú dices, ¿esto cómo encaja aquí? ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Qué tiene que ver que Judá hizo estas cosas tan atroces de meterse con su nuera pensando que era una prostituta, luego querer matarla, etcétera? Y lo que pasa es, hermano, que de los hijos, de uno de los hijos que engendró Tamar de Judá, iba a venir la descendencia de Cristo. Por eso es que Tamar queda en la genealogía de Cristo. Y lo que nos está diciendo el autor es que aunque en este momento estamos hablando de José y están pintando a José, pero muy en alto por toda la sabiduría y los dones y la capacidad que se le había dado, sin embargo, el Salvador iba a venir de la tribu de Judá. O como bien dice el pastor Sugel Michelén, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de ¿en dónde está Cristo en la historia del levita y su concubina en Jueces 19?
¿Dónde podemos encontrar a Cristo en esa historia? Y me encanta la explicación que da, porque dice que Cristo está en que eso sucedió en el tiempo de los jueces, cuando no había rey. Y precisamente estaba hablando de que había una necesidad de un rey, y ese rey por venir iba a ser Cristo. Entonces, de alguna manera se puede conectar la historia de el levita y su concubina de Jueces capítulo 19 con el Evangelio. Entonces, todos estos libros e historias apuntan a Cristo, pero para que las podamos entender, entonces necesitamos una buena teología bíblica. Una buena teología bíblica. De hecho, hermanos, hay muchas personas que tienen un poco como más de inclinación a gustarles más la teología bíblica que la teología sistemática. Amén. Es muy importante que en un futuro pudiéramos leer algún escrito de teología bíblica. Por ejemplo, la Biblia de Carson, hermanos, la Biblia de estudio de Carson, que es la Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional, sus comentarios, en lugar de darles un enfoque más de teología sistemática, les dio un enfoque de teología bíblica. Si alguien puede y tiene los recursos, esa Biblia es muy buena. Nueva Versión Internacional de estudio, pero no se vaya a confundir, tiene que ser editor D.A. Carson, porque hay otra Biblia de estudio, Nueva Versión Internacional, que no es de edición de D.A. Carson. Amén. Entonces ahí se los dejo de tarea. Pasamos entonces a la segunda, hermanos. El segundo, solamente vamos a ver 7. Teología exegética. Teología exegética. Esta rama responde a la pregunta ¿qué enseña una sección particular de la Biblia? Me parece que estoy mal en la diapositiva, me parece que es la que sí. Quiero ver. No, estaba bien, sí. Ok, bueno, lo primero que vemos entonces es un pasaje de dónde sale esto de la teología exegética. Y puse este pasaje, Juan 1:18, que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Esta palabra conocer aquí es exegetó, que es dar a conocer. Y es más o menos este pasaje lo puse porque es más o menos lo que estamos tratando de dar a entender con teología exegética, es decir, dar a conocer algo, extraer. Exégesis significa extraer, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿pero qué es esta teología? ¿Qué es este tipo de teología? ¿Qué pregunta respondemos con esta teología? ¿Qué enseña una sección particular de la Biblia? Eso es lo que respondemos. Y le voy a hablar de qué incluye, varias cosas que se incluyen en la teología exegética. ¿Ok? Se incluye, por ejemplo, hermanos, el estudio del canon, ¿ok? Cuyos libros son parte de la Biblia. Vamos a hablar del canon, hermano, cuando lleguemos a la doctrina de las escrituras, vamos a estar hablando del canon, ¿ok? Es un tema muy, muy importante en donde mínimo deberíamos de saber lo básico, especialmente los que nos dedicamos a predicar, ¿ok? También, hermano, la teología exegética incluye la crítica textual. La crítica textual, hermano, lo que se dedica es analizar los textos originales de la Biblia, analizar las variantes, algunos errores de traducción, etcétera. Es muy importante también conocer un poco de crítica textual. Hoy día hay mucha crítica textual liberal que está prácticamente descartando muchos libros, muchos pasajes, muchos autores, cuestionando muchas cosas que se habían dado por sentadas. Hay que tener cuidado entonces. Los idiomas hebreo, arameo y griego en los que se escribió la Biblia. También la teología exegética hace estudio de esto. Los géneros literarios, los modismos, las formas retóricas de la Biblia, todo esto es bien importante, ¿no? Aprender un poco de figuras retóricas a la hora de interpretar los pasajes. No podemos interpretar igual la narrativa, la prosa, la poesía, la historia. No podemos usar las mismas herramientas, tenemos que usar herramientas diferentes, principios diferentes de hermenéutica. También dentro de la teología exegética está la historia y geografía de la cultura del Antiguo Oriente Próximo, entender más que nada el contexto de la cultura judía, conocer un poco de historia del siglo I, etcétera, para poder entonces entender un poco en un contexto cultural algunas cosas. Introducciones a cada libro de la Biblia como autor, tema, esquema, ocasión, etcétera. No sé si algunos hermanos han tomado alguna vez una introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo Testamento. Son muy buenos. Si usted nunca lo ha hecho,
A veces, hermano, leemos muchos libros así como de devocionales. Le voy a decir una cosa, a veces, hermano, son pérdida de tiempo, ¿eh? Incluso libros devocionales escritos por cristianos ortodoxos en su doctrina y todo. Si usted tiene tiempo de leer, lea manuales pesados de teología que lo ayuden a comprender todo este tipo de temas que estamos mencionando acá. Por ejemplo, yo le puedo mencionar que estoy a punto de terminar una introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson. Buenísimo ese libro. Si usted no tiene tiempo, si usted puede tomar un curso de introducción al Nuevo Testamento o introducción al Antiguo Testamento, hágalo, ¿ok? Para que usted aprenda entonces el trasfondo de cada libro, su autor, su tema, su esquema, muchas cosas importantes, su contexto. Y si no puede tomar un curso, entonces por lo menos leer libros sobre esto es muy importante. Y también, hermano, la teología exegética tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? Los principios de interpretación. La exégesis lo que hace entonces es establecer lo que dice un texto, pero la hermenéutica entonces determina lo que significa el texto. Porque la exégesis, hermano, es hacerle preguntas al texto, es tratar de extraer todo lo que dice el texto. Por ejemplo, hoy estuve haciendo exégesis de las 7 palabras de Jesús, porque mañana voy a predicar ese tema en la iglesia. Por cierto, si lo pueden ver en línea los que están en otro país, se lo recomiendo. Hoy estuve haciendo exégesis de esas palabras. Entonces tú agarras una palabra y la comienzas a hacer preguntas. La primera frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué utilizó la palabra Padre? ¿Cuál es el contexto de lo que está pasando? ¿Por qué está diciendo que los perdone? Entonces, eso es lo que hace la exégesis. La hermenéutica ayuda entonces a darle un significado. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Vamos a ir a la que sigue, hermanos, porque vamos un poco atrasados. La que sigue, hermanos, es la teología histórica. La teología histórica es la rama de la teología que responde a las preguntas: ¿cómo se han identificado, formulado, elaborado, defendido y aplicado las doctrinas del cristianismo durante la larga historia de la iglesia? ¿Y qué han enseñado los teólogos o las iglesias particulares sobre doctrinas particulares en el contexto de la historia del cristianismo? Hermanos, la teología histórica es súper importante. Léanse un libro de historia de la iglesia. Cuando yo he visto debates, hermano, de apologetas cristianos y veo que son muy buenos, siempre atribuyen, hermano, el estar muy firmes en la ortodoxia cristiana a que estudiaron historia de la iglesia, hermanos. Estudiar historia de la iglesia te ayuda a depurar muchas cosas, hermano, en tu doctrina. Si pueden comprar un libro, tomar un curso de historia de la iglesia, hagan lo que es bien importante, hermano. Ahora, aquí vamos a hacer unos comentarios. La fuente, hermano, principal de la teología exegética, de la teología bíblica, es la Biblia, ¿ok? Sin embargo, cuando estamos hablando, hermano, de teología histórica, las fuentes primarias de la teología histórica no son necesariamente la Biblia, ¿ok? Son los escritos de los teólogos del pasado, los credos, las confesiones que se determinaron en el pasado, documentos oficiales de la iglesia, junto con alguna otra información histórica que te pueda ayudar. Esto no es herejía, ¿ok, hermanos? No estamos diciendo que la teología histórica, su principal fuente no es la Biblia porque no es una teología bíblica. No, claro, es una teología bíblica, pero lo que trata entonces es de comprender, hermano, qué fue lo que cristianos del pasado determinaron con respecto a un tema y si lo pusieron en algún credo, como los concilios ecuménicos, o si lo pusieron en alguna confesión de alguna iglesia, de alguna denominación. Entonces, ese es el propósito. Esto es a lo que se le llama sentarte sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Que es una expresión que quiere decir que dependemos de todo un legado que muchos hombres del pasado nos han dejado, lo cual les ha costado, ha sido un trabajo muy duro, y entonces nosotros llegamos y disfrutamos de la vista que podemos tener al estar sentados en sus hombros de un trabajo que ellos hicieron. Esta teología, hermano, me encanta. Mire todos los beneficios, hermano, y ayudas que genera la teología histórica, hermano. Mire, ofrece la oportunidad de estudiar teología con algunas de las mentes más importantes de la iglesia histórica.
¿Qué le parece estos cuatro, no? Anastasio, Agustín, Aquino, Anselmo. Son cuatro gigantes que empiezan con A, por cierto, ¿no? Estos personajes, hermano, cristianos del pasado, eran mentes brillantes que bajo un profundo estudio de las escrituras llegaron a determinar ciertas cosas. Entonces, cuando tú estudias la teología histórica, tú estás estudiando con ellos, estás estudiando conceptos que ellos elaboraron, estás estudiando principios y frases que ellos dijeron, ¿no? Hay muchas cosas, por ejemplo, que Agustín escribió en sus confesiones o que Aquino escribió en la Suma Teológica, que es considerado uno de los mejores manuales de teología sistemática de la Edad Media, etcétera. Y todo esto, entonces, hermano, nos ayuda. ¿Qué más? Abre nuestros ojos a interpretaciones alternativas de las escrituras que no podríamos haber considerado antes. ¿Ok? Nos ayuda, ¿no? Estos personajes que vivieron en otras épocas, en otros tiempos, que tenían otras cosmovisiones del mundo, llegaron a ciertas interpretaciones y uno las ve y uno dice, wow, esto es un tesoro, esto es oro molido. Cuando yo estoy leyendo el libro y encuentro algo muy bueno, siempre digo oro molido, saco un highlighter y lo marco, ¿no? Porque son cosas, hermano, que nosotros encontramos en ellos, porque ellos se encontraron entonces primero. No es que son maestros infalibles, hermano, pero son cosas en las cuales nosotros podemos recargarnos un poco y aprender de ellos. También nos ayuda a iluminar el pensamiento detrás de los credos y confesiones de la iglesia. ¿Ok? Este es otro buen libro que ustedes podrían leer, hermano, un libro de confesiones de fe, ¿no? Con explicaciones sobre esa confesión de fe. Eso le puede ayudar también mucho. ¿Qué más? ¿Dónde estoy? Ya. Nos hace más conscientes de la corriente del cristianismo ortodoxo que ha fluido a lo largo de los siglos, así como alertarnos de las herejías que la iglesia ha rechazado. Entonces, este es otro beneficio. Nos hace conscientes, ¿no? De las corrientes del cristianismo, cómo han fluido, herejías que ya han sido rechazadas. Por ejemplo, nosotros, cada vez que topamos a un testigo de Jehová o a un mormón, a un adventista, sabemos que esas son herejías que ya han sido rechazadas en la historia de la iglesia, ¿no? Y resurgen, etcétera, pero que ya han sido declaradas herejes, basándose en las escrituras. También hay otra. También nos alienta mostrando la continuidad de nuestra fe con la de generaciones anteriores. Es decir, la teología histórica hace como un eslabón y nos conecta con personas del pasado. ¿En qué nos parecemos a Agustín? ¿En qué nos parecemos a Calvino? ¿En qué nos parecemos a Jonathan Edwards? Y leemos sus libros y armamos como una especie de línea teológica que viene fluyendo desde estos primeros teólogos. Nos recuerda las fallas de los mejores cristianos y por lo tanto de nuestra propia falibilidad. Cuando estudiamos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad y entendemos que fue Tertuliano quien acuñó esta palabra y nosotros decimos, pero ¿por qué Tertuliano no está considerado entonces un padre de la iglesia? Bueno, porque Tertuliano se apartó, apostató y fue prácticamente declarado hereje por su desviación. Entonces, también la teología histórica nos ayuda a entender los errores que algunos, ¿verdad? Teólogos cometieron en el pasado. Por ejemplo, yo respeto mucho a Calvino y leo mucho a Calvino, igual que a Lutero, pero yo sé que eran hombres falibles y que cometieron algunos errores. También nos inspira con relatos de la fe, el amor y la perseverancia de los santos mientras luchaban por la verdadera palabra, por la verdad de la palabra de Dios. Es inspirador, ¿no? Es inspirador cuando leemos, por ejemplo, la biografía de Justino Mártir, su conversión de ser un filósofo griego a convertirse al cristianismo y de luego morir como un mártir, ¿no? Para no renunciar a Cristo y ser uno de los apologetas que estuvo defendiendo el cristianismo con toda esa sabiduría que tenía. Entonces también la teología histórica nos inspira. Erradica nuestro individualismo y amplía nuestra conciencia de que no somos los primeros teólogos en abrir la Biblia, sino que participamos en un gran proyecto que ha involucrado a la iglesia de todos los tiempos y lugares. Entonces, erradica el individualismo. No somos, hermano, un ente apartado. Siempre nosotros, como dijo Babbing en su manual de teología, Babbing dice
que procesar el contenido de las escrituras de forma dogmática no es el trabajo de un teólogo individual o de una iglesia en particular, sino es trabajo de toda la iglesia a lo largo de los siglos, de todos aquellos que han sido regenerados. Es el trabajo de todos nosotros entonces hacer teología e ir interconectando todo eso para llegar a una dogmática, como él le dice, ¿no? Que teología dogmática quiere decir, hermano, algo así como ya llegar a una conclusión final, como decir, ok, hemos llegado a esta conclusión, lo hacemos como un credo y ya es inamovible. Eso es más o menos lo que quiere decir una teología dogmática, es como se ha vuelto ya una ordenanza, ¿ok? Entonces es bien importante. Una de las contribuciones más útiles de la teología histórica a la teología sistemática es que la disciplina histórica nos permite reconocer cómo nuestras creencias, tanto a nivel personal como en las iglesias, han sido influenciadas por la teología del pasado. ¿Podríamos encontrar respaldo bíblico en las escrituras para hacer teología histórica? Claro que sí, por supuesto. Viene el autor de Hebreos en el capítulo 11 y hace todo un listado de los héroes de la fe desde Abel, ¿no? Y entonces eso está diciéndole de alguna manera a los cristianos que se les escribió esta carta de los Hebreos, miren al pasado, ¿no? Miren al pasado y vean lo que hicieron por la fe todas estas personas. Pero también encontramos una declaración más exacta en Hebreos capítulo 13, versos 7 al 9, donde también el mismo autor de Hebreos dice que es bueno, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, dice que ¿qué? Podemos recordar a los líderes del pasado de la iglesia, podemos imitar su fe, podemos considerar su conducta primero. Una vez que consideremos que su conducta es digna, podemos imitar entonces su fe. Jesucristo es el mismo ayer, el mismo de la historia del pasado, hoy y siempre. Continuamos porque vamos atrasaditos un poco. Número 4, teología filosófica. Teología filosófica. Ok, la rama de la teología, esta rama de la teología responde a la pregunta, ¿cómo nos ayudan la lógica y el razonamiento a desarrollar las doctrinas que se enseñan en los pasajes de las escrituras en una perspectiva coherente? La teología filosófica, hermanos, juega un papel importante en la teología sistemática. Siempre y cuando, aquí hay que hacer una aclaración, que la filosofía siempre tiene que ser sierva de la palabra de Dios, no ama, no señora de la palabra de Dios. Entonces, siempre, mucha gente tiene automáticamente una connotación mala de la teología por un pasaje allí en Colosenses 2:8 que dice que tengamos cuidado con las filosofías y huecas sutilezas, pero eso tiene un contexto, hermano. La filosofía en sí, que es el amor al conocimiento, cuando nos ayuda por medio del razonamiento lógico para evitar, hermano, nosotros caer en contradicciones, etcétera, es bueno. La filosofía no puede juzgar a la palabra de Dios, pero sí puede criticarnos a nosotros, porque nuestros sistemas teológicos son falibles. La Biblia no es falible, nuestros sistemas teológicos pueden ser falibles. Entonces, la filosofía, el razonamiento lógico coherente nos ayuda a agudizar, a depurar nuestros términos, nuestras definiciones, a quitar o a purgar aquellas cosas que son una falacia. A veces, hermano, nosotros podemos estar diciendo una falacia y no la vemos hasta que comenzamos a razonar y a meditar sobre eso. La teología filosófica, hermano, puede estudiar temas teológicos usando herramientas, métodos y razonamiento. Esto puede sonar raro, como en el caso también de la teología histórica, cuya fuente principal no es la Biblia, sino la historia, los credos, las confesiones, pero igual en la teología filosófica muchas veces, hermano, la Biblia no es la fuente primaria, sino que se razona para poder llevar entonces a las personas, una vez que se les haya refutado alguna falacia, poderlos llevar a la escritura. Es muy famoso, por ejemplo, hermano, en esta teología filosófica, los 5 argumentos de Tomás Aquino sobre la existencia de Dios. Los comento así rapidito por cuestión de tiempo, ¿no? Rapidito. Pero este es un ejemplo de lo que es hacer, hermano, filosofía y ponerla al servicio de la teología, ¿ok? Por ejemplo, Aquino dijo que se podía razonar
desde estos 5 argumentos sobre la existencia de Dios sin las escrituras. Y al primero se le llama entonces el argumento desde el cambio o el motor inmóvil. Todo movimiento, dice, viene de otro, pero una serie infinita de motores nunca comenzarían a moverse. Así que existe un primer motor inmóvil. El segundo argumento es desde la causalidad, o es el famoso argumento cosmológico, que dice todo en este mundo debe tener una causa anterior a sí mismo, y una serie infinita de causas es imposible. Así que debe de haber una primera causa. Debe haber una primera causa que no tiene otras causas, sino que es una causa primera, ¿no? Aquí muchos ateos dicen, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Bueno, Dios no es un ser creado, es un ser eterno, ¿no? Es un ser eterno. En la misma definición de Dios, ellos están cometiendo una contradicción. En la misma definición de Dios se entiende que Dios es un ser eterno, ¿ok? Eterno. Bueno, el siguiente, el tercero, argumento desde la contingencia o argumento ontológico, que este trata de la existencia. Las cosas naturales no tienen necesariamente que existir, por lo tanto, su existencia debe surgir de algo que necesariamente existe por sí mismo. Es decir, si algo existe, ¿verdad? Es porque algo que existe por sí mismo tiene que existir. Ese es el argumento ontológico. Es mejor existir que no existir. El cuarto, el argumento moral o de la perfección, dice que toda bondad viene de algo con más bondad y por lo tanto debe haber algo de perfecta bondad en la raíz de todo. Esto es el argumento moral. Y último, el argumento desde el diseño o teleológico, que muchas cosas de la naturaleza, aunque carecen de inteligencia, sin embargo, a menudo actúan con un diseño. Esto evidencia entonces que hay un diseñador detrás de todo, ¿no? Y podríamos citar otro ejemplo, por ejemplo, cuando podemos comenzar a razonar sin la Biblia, con argumentos lógicos de por qué la homosexualidad no es correcta. Podríamos utilizar la lógica, la razón, ¿no? Y poder decir, bueno, es que no hay reproducción, es que es antinatural, etcétera. Bueno, vamos entonces a las 5, hermanos. Las 5, y que es la teología sistemática. Espero cerrar en 10 minutos. Espero cerrar en 10 minutos. Teología sistemática. Esta rama de la teología, hermanos, responde la pregunta: ¿qué enseña la Biblia completa sobre un tema determinado y su relación con otros temas? La teología sistemática está estrechamente relacionada con las otras ramas de la teología y, sin embargo, es distinta de ellas. Aquí les voy a poner una definición macarturiana. No sé si hay macarturianos por ahí en el chat. Mire, dice así, dice, el término sistemático procede de la palabra griega compuesta formada por sin, que significa junto, e istemi, que significa disponer, y que significa disponer junto, ¿ok? O sistematizar. Etimológicamente, la teología sistemática implica el poner juntas y de otra forma, y de forma ordenada, palabras sobre Dios o una reunión de la teología de un modo organizado, ¿ok? Esto es entonces una definición etimológica de teología sistemática. Poner juntas y de forma ordenada palabras sobre Dios. Spurgeon dijo algo muy, muy interesante a aquellos que despreciaban la teología sistemática. Lo cito. Dijo Spurgeon, la teología sistemática es a la Biblia lo que la ciencia es a la naturaleza. Suponer que todas las demás obras de Cristo son ordenadas y sistemáticas y que cuanto más grande es la obra, más perfecto es el sistema y que la mayor de todas sus obras, en la que todas sus perfecciones se manifiestan de forma trascendental, no debería tener plano sistema, es del todo absurda. Es un comentario que Spurgeon hace entonces a aquellos que no están a favor de la teología sistemática, y esta ilustración es bien sabia. La teología sistemática es a la Biblia lo que la ciencia es a la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, la naturaleza está ahí. ¿Qué hace la ciencia? La estudia, ¿okay? La analiza. A través de la ciencia es que nosotros hemos echado mano de la naturaleza para hacerla funcionar a nuestro favor. La electricidad, la energía, ¿cuál es la otra energía? La energía nuclear y todos los beneficios que podemos obtener de la naturaleza se ha logrado por medio de la ciencia que ha estudiado la naturaleza. Cuando nosotros entonces utilizamos la teología sistemática y se la aplicamos a la Biblia, obtenemos un beneficio.
Pensemos en la teología sistemática como orden, un cuarto ordenado, un escritorio ordenado, una bodega de trabajo ordenada. ¿Qué es lo que produce el orden? Bueno, produce más productividad. Y le voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando tú tienes los temas de la Biblia en tu mente regados y no los tienes ordenados ni sistematizados, entonces muchas veces puedes saber como un poquito de muchas cosas, pero realmente no sabes mucho de ninguna de las cosas que sabes. Es más, hay gente que muchas veces asume que sabe y puede pasar años asumiendo que sabe. ¿Y sabe cuándo descubre que no sabe? Cuando le preguntan. Yo he conocido personas que deberían de estar en un nivel bien alto de conocimiento y tú les puedes hacer una pregunta bien básica y resulta que no la saben. Cuestiones de una cuestión teológica o simplemente de una cuestión de la Biblia. ¿Ok? La teología sistemática, entonces, hermano, nos ayuda a pensar sistemáticamente, ordenadamente, a poner nuestras ideas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, un pequeño test. Si alguien quiere participar, puede comentar y si no, es un test al aire. Por ejemplo, si yo le dijera que me dé el pasaje clásico del Nuevo Testamento que habla sobre la venida del Señor, aquel que ha estudiado las escrituras sistemáticamente, inmediatamente sabe cuál es el pasaje. Si yo le digo, póngame en el chat, no vayan a participar si no quieren, hermanos, para no armar ahí controversia, ¿no? Póngame el pasaje del Nuevo Testamento clásico sobre el gobierno y el cristiano. Entonces, el que piensa sistemáticamente, rapidito dice, está el pasaje, este es el pasaje clásico. Porque hay pasajes clásicos, hermano, que ya las confesiones de fe han declarado y han dicho, bueno, este es el pasaje que apoya esta doctrina, ¿no? O si yo les dijera, hermanos, abran su Biblia en el capítulo de Mateo que habla sobre la disciplina eclesiástica. Pues inmediatamente, ¿no? El que sabe, el que es sistemático en su pensamiento, la abre en el capítulo que es, etcétera. Bueno, vamos entonces a lo que sigue, hermanos. Amén. Vamos a la teología apologética y polémica. Esta es la penúltima y con esto casi ya vamos a ir terminando, hermanos. Muy bien por los comentarios. Algunos que están poniendo por ahí saben. Qué bueno. Gloria al Señor. Dios es bueno. Bueno, la teología, hermano, apologética y polémica. Algunos dirán, esta es la favorita del pastor Ríos. Bueno, la teología sistemática debe enfrentarse a sistemas erróneos, ¿verdad, hermanos? Porque en el cristianismo, hermano, hay herejías cristianas dentro de la misma iglesia, hay falsas religiones en el mundo, hay inclusive prácticas erróneas dentro de las iglesias y entonces todo esto requiere, hermano, que haya una defensa de la fe y algunas veces un ataque contra las falsas doctrinas. Voy a explicar la diferencia entre defender y atacar. Primero, vemos allí en Judas capítulo 1, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí es de donde se toma la palabra, hermanos, apologética. La palabra ahí para defender es apología, ¿no? Contender, defender. La encontramos también en Pedro, más claramente. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, ahí está la palabra apología, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿ok? Entonces, en los primeros siglos, hermano, esta teología comenzó a tomar fuerza. De hecho, yo creo que el primer apologeta el que encontramos ahí en las escrituras y que muere como un mártir es Esteban. Una palabra que está ahí que dice que contendían con él los de la sinagoga de los libertos, es una palabra que significa debate. Estaba debatiendo. Entonces, Esteban fue de los primeros apologetas que estaba defendiendo la verdad. ¿Ok? Y entonces, hermano, pero después, ya cuando se cierra el canon, ya cuando vienen los otros mártires que ya no son mártires de la Biblia, que encontramos ahí, por ejemplo, a Esteban, o que encontramos, por ejemplo, ahí a Jacobo en Hechos 12, etcétera, encontramos ya otros mártires en la historia de la iglesia que fueron apologetas también, como por ejemplo Justino Mártir, que les mencionaba yo hace un rato, y que hicieron defensa, utilizaron la teología también apologética y polémica para defender el cristianismo, hermano. Entonces aquí le hago una aclaración. Cuando se trata de defender, se le llama apología y cuando se trata de atacar, se le llama polémica. Las dos son, hermano, válidas en el cristianismo. Generalmente uno practica más la primera, que es la de defender, simplemente sacar un escudo y defender,
porque te están atacando, pero algunas veces toca sacar la espada entonces y hacer polémica y contraatacar, atacar. Esto es válido, hermanos. Yo sé que algunos cristianos, con el famosísimo cliché de no juzguéis a nadie, piensan que esto es malo, que esto hace daño a la iglesia, que esto divide. Históricamente siempre ha existido apologetas a lo largo de toda la historia que ha hecho polémica y apología. Y por último, hermanos, ya con esto cerramos. El número 7 es la teología práctica o poiménica. Ahí para poiménica pueden usar pastoral, hermanos, pastoral, ¿ok? Y simplemente estamos aquí en este punto ya cerrando, hermano, y hablando de que este tipo de teología es entonces la que da herramientas a los pastores, a las iglesias, ¿no? Para cómo desarrollar el oficio, el trabajo pastoral, cómo ser más eficientes. Esa palabra poiménica podría ser pastoral. Viene de poimen, una palabra que se utiliza para pastores en Efesios, por ejemplo, en Hechos, en Primera de Pedro, que significa pastores. Y más o menos, hermano, entonces esto es lo que incluye. Incluye las calificaciones y vocación, la predicación, la homilética, la enseñanza, el culto público, la consejería y las misiones. Esta teología práctica, aquí práctica, hermano, no está en el sentido, hermano, de practicar. Toda la teología debe ser práctica en el sentido de aprender y poner en práctica, sino práctica en el sentido de dar resultados, ¿no? De cómo ser más eficaces. En ese sentido está aquí la palabra práctica. Y termino con mi conclusión entonces, hermanos, diciéndoles que todas estas ramas que vimos tienen una naturaleza entonces multidisciplinaria, hermano. Debemos ser humildes. ¿Eh? La teología es muy multidisciplinaria. Debemos ser humildes. Ninguna persona, hermano, puede dominar todos estos campos. ¿Ok? Puede haber alguien muy bueno en teología sistemática, puede haber cristianos que son muy buenos en la filosofía, otros son muy buenos en la historia, algunos otros, hermano, no sé, son buenos en la teología exegética, etcétera. Pero la realidad, hermanos, es que nos necesitamos unos a otros para podernos entonces complementar, entendiendo que todos y cada uno de nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Quién es el que hace todo? Mire lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Debemos de ser muy humildes, incluso el mismo Cristo, cuando predicó, el mismísimo Cristo cuando predicó, dijo, esta doctrina no es mía. Yo lo que hablo es algo que el Padre me dijo. Y el que habla por su propia cuenta, dijo, su propia gloria busca. Veamos, es nuestro último pasaje. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo la hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, el mismo Cristo, hermano, nos hace un llamado entonces a la humildad y nos hace un llamado entonces a que hablemos siempre de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está escrito. Acuérdese que Cristo no tuvo una educación formal en las escuelas rabínicas, por eso lo estaban cuestionando de dónde era tu doctrina, de dónde es tu doctrina, y él les dice, es que estoy hablando lo que Dios me dice que yo les hable. Nosotros tenemos hoy esa bendición, hermano, de poder hablar lo que Dios ha hablado, porque tenemos una Biblia. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, porque cuando comenzamos a inventar cosas, estamos buscando ¿qué? Nuestra propia gloria. Cristo decía, me apego a lo que Dios dice, busco su gloria. Si nosotros no nos apegamos a lo que Dios dice y hablamos por nuestra propia cuenta, ¿qué dijo Cristo? Ese está buscando su gloria. Entonces, hermanos, en el momento en que comencemos a hacer teología sin orar, sin leer la Biblia, sin darle a Dios la gloria en adoración, en ese momento, por muy buena que sea nuestra teología, en la teoría, nuestra teología es mala. Porque acuérdese que el conocimiento verdadero de Dios, como dijo Calvino, es honrar a Dios. Y hasta ahí entonces, hermano, terminamos.